RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 8 de la mañana, 23 minutos, estamos en RTV Noticias. Continuamos con más información porque ayer se llevó a cabo la audiencia en la cual se esperaba se definiera la situación de la mesa directiva del Consejo de Quibdó, que eligió en su momento a la personera que fungió por algún tiempo en la ciudad de Quibdó. A las 8 de la mañana, 23 minutos, se incorpora a nuestra emisión Francisco Palacios. Con los buenos días, Juan Gabriel, para usted, para toda y cada una de las personas que a esta hora nos ven y nos escuchan. La verdad es que esta situación de los concejales del municipio de Quibdó es esperada no solamente por ellos como tal, sino por toda la sociedad civil de este municipio, toda vez que se ha ya anunciado algún tipo de irregularidad por parte de la Procuraduría en lo que podría haber sido la elección del personero municipal de Quibdó. Pero usted que estuvo el día de ayer, para que por favor nos cuente un poco cuál fue el motivo por el cual se suspende la audiencia en el momento en el cual se iba a dictar sentencia. Mire, una vez se leen las presuntas faltas a las cuales pues habrían incurrido estos 3 concejales, se solicita por parte del abogado defensor que se aplace, se le dé un tiempo para él poder recopilar algunas pruebas, tanto testimoniales como documentales, y poderlas allegar en juicio para, de acuerdo a lo que él dice, desvirtuar y justificar las actuaciones que se llevaron a cabo por los concejales en su momento. Pruebas como, por ejemplo, escuchar al director del momento de la Fundación Claretiana, el presbítero Córdoba Liscano, fue una de las que solicitó el abogado. También que se conociera de fondo cuáles son los parámetros que se han establecido para la escogencia a través de concurso de méritos de personeros en el país, en el entendido de que se trata de un ejercicio nuevo, es algo novedoso en todo el país. Él quiere conocer cuáles son los procesos reales que se llevan a cabo. Y algo muy puntual es el tema porcentual, cuáles son los porcentajes que se le adjudican a cada una de las pruebas, a cada una de las etapas. Diga usted valoración de hoja de vida, escucha de los participantes en la entrevista, valoración de antecedentes y experiencia, entre otras situaciones. Pidió él que se le dieran 2 días de espera para poder llevarlas a juicio. ¿Pero eso lo solicita el abogado defensor de los concejales? Sí, señor. El abogado defensor de los concejales no sabe cuál es el porcentaje de la votación de los concejales, ni cuál es el porcentaje que tiene que ver la parte académica, ni la parte en cuanto a labor para poder escoger el personero. Mire, es que esa responsabilidad sobrecae netamente en la FUCLA, en la universidad, en la Fundación Claretiana, que llegó hasta una etapa. La universidad llega hasta la etapa en donde entrega la lista de elegibles al Consejo de Quibdó, y es el Consejo de Quibdó quien debe escoger de esas personas que la universidad, o de las cuales la universidad diga han llegado hasta este proceso con este porcentaje. Luego entonces se entendería, o es lo que se ha dejado de entrever, que no sería de obligatoriedad en su momento para el abogado, que lo ha expresado él así, no tenía conocimiento, no tiene aún conocimiento de cuáles son los porcentajes y quiere que se conozca, pero que sea en juicio. Tiene derecho a solicitarlo, se le ha concedido por parte del procurador y tocará esperar hasta el próximo jueves. Si se concedió el derecho estaba, lo que hay que escuchar ahorita también es saber, esperemos no sea una estrategia dilatoria. Todos conocemos que el señor procurador está a punto de salir del municipio de Quibdó, toda vez que ya está adjudicado o adscrito a otra regional. Entonces, en ese sentido también no sea una estrategia dilatoria para esperar que llegue la otra persona. Sí, en derecho se le ha dado esa oportunidad, esperemos que también en derecho se haga lo propio por parte de la Procuraduría, un pronunciamiento rápido en el entendido de que, de acuerdo a lo que nos ha dicho el doctor Lancheros, lo que nos había venido diciendo desde hace mucho tiempo, se han cumplido las etapas, por eso se había mantenido él muy reservado, decía que se debía garantizar el debido proceso a los implicados en este caso, se les ha venido garantizando, así lo reconoció el mismo procurador y también el abogado defensor, como también los concejales a quienes se les está investigando por la actuación frente al tema de escogencia o de elección de la personera en su momento. 8 de la mañana, 27 minutos, vamos a escuchar y a observar aparte de lo que fue la audiencia ayer al interior de la sala de audiencias de la Procuraduría Regional del Departamento del Chocó.
Por estas potísimas razones, fulge perentorio elevar juicio de responsabilidad a los señores Pedro Palacio Rentería, Jaime Enrique Mosquera Murillo y John James Mosquera Maturana. Y en ese orden, en su condición de integrantes de la mesa directiva del Consejo Municipal de Quibdó, Chocó para la vigencia 2016, se califica provisionalmente la falta imputada en el primer cargo como falta grave cometida a título de dolo. Segundo cargo imputado a los disciplinados Pedro Palacio Rentería, Jaime Enrique Mosquera Murillo y John James Mosquera Maturana. Ustedes, como disciplinados en su condición de concejales del municipio de Quibdó para el periodo constitucional 2016-2019 y presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de dicha corporación respectivamente para la vigencia de 2016, con ocasión de su cargo y abusando de sus funciones como concejales en forma injustificada hasta este momento procesal, presuntamente quebrantaron en forma sustancial su deber funcional al incurrir en la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, es decir, prevaricato por acción, el cual se encuentra tipificado en el artículo 413 del Código Penal, Ley 599 de 2000, por cuanto en calidad de coautores profirieron resolución manifiestamente contraria a la ley, es decir, las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero de 2016 respectivamente, a través de las cuales, junto con sus compañeras de mesa, al parecer de manera irregular, conformaron la lista de elegibles para elegir al personero municipal de Quibdó, Chocó para el periodo constitucional 2016-2019, designando a la doctora Gladys Lemos Lozano para ocupar dicho cargo, a sabiendas de que ésta no era la persona que había ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, resultante del concurso de méritos, situación con la que contrariaron los preceptos legales señalados en los decretos 2485 de 2014 y 1083 de 2015, emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública, que establecen claramente la obligación para los consejos municipales de cubrir la vacante del empleo de personero con la persona que hubiese ocupado el primer puesto en la lista de elegibles, actuar presuntamente irregular con el que los disciplinados pudieron haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 del año 2002. En ese orden y con el segundo cargo imputado, considera este despacho que han vulnerado presuntamente las siguientes normas: de la Constitución Política, del artículo 6º constitucional, que determina que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Igualmente considera el despacho que con esta conducta han podido vulnerar el artículo 209 de la Constitución Política, que determina que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. En lo que tiene que ver con la normatividad legal, considera el despacho que se han vulnerado de la Ley 734 del año 2002, el numeral primero del artículo 48, que determina faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo. En ese orden también se considera que los disciplinados con su actuar han incurrido en el artículo o en el tipo penal consagrado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, es decir, el Código Penal, que adecúa típicamente el prevaricato por acción y determina que el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de 3 a 8 años y en multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, con dicho comportamiento, los disciplinados han podido vulnerar lo consagrado en el decreto 2485 de 2014 y en el decreto 1083 de 2015, emanados del Departamento Administrativo de la Función o para la Función Pública. En ese orden de ideas,
dentro del concepto de la violación que se tiene pues para esta imputación, se considera que los disciplinados desconocieron, reitero, lo consagrado en el artículo 209 constitucional al dejar de lado los principios que rigen la función pública a saber, principalmente el principio de igualdad, de transparencia, de moralidad, eficacia e imparcialidad, ya que al proferir una resolución que resulta ser contraria a la ley, designando como personero de municipal de Quibdó a una persona distinta de la que realmente había ocupado el primer puesto en la lista de elegibles del concurso público de méritos adelantado por la Universidad Uniclaretiana, pusieron en entredicho la transparencia y la imparcialidad y moralidad que deben caracterizar a quien ejerce función pública, y contrario a ello, presuntamente en forma caprichosa y torticera, decidieron favorecer a la doctora Gladys Lemos Lozano, designándola de manera irregular como personera municipal de Quibdó para el periodo constitucional 2016-2019, cuando era claro que esta persona no tenía derecho a ocupar dicho cargo. En ese orden, posiblemente los disciplinados, abusando de su cargo y en ejercicio de sus funciones como concejales del municipio de Quibdó, infringieron su deber funcional al proferir las referidas resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, todo en su propósito de elegir de manera caprichosa a una persona que realmente no había ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, después de haber agotado el concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Quibdó, con lo cual contrariaron los decretos 2485-2014 y 1083 de 2015, emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales regulaban dicha materia, situación con la cual pudieron incurrir en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 48, numeral primero de la Ley 734, al configurarse objetivamente su actuar en el ilícito penal, tipificado en el artículo 413 de la Ley 599 del año 2000, como prevaricato por acción. En cuanto a la modalidad de la conducta imputada en este segundo cargo, considera el despacho que, dadas las características específicas de la conducta, se concreta en una modalidad de acción, pues el actuar de los disciplinados se traduce precisamente en un hacer, al haber proferido las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero del año 2016 respectivamente, mediante las cuales integraron de manera irregular la lista de elegibles y designaron como personera municipal de Quibdó a la doctora Gladys Lemos Lozano, contrariando, se reitera, las normas legales aplicadas al concurso de mérito para la elección de personeros, las cuales, como se ha venido señalando a lo largo de esta providencia, corresponden a los decretos 2485-2014 en su artículo 4 y 1083 de 2015 en su artículo 2.227, preceptos legales que estaban obligados a acatar en su condición de servidores públicos. En cuanto a la forma de culpabilidad para el segundo cargo imputado a los disciplinados, y habiendo hecho claridad en que en materia disciplinaria el dolo debe entenderse como la intención que tiene el servidor público de quebrantar como tal la norma, este despacho ha considerado que los disciplinados en la imputación que se les ha hecho en este segundo cargo actuaron a título de dolo, razón por la cual se califica provisionalmente la falta imputada en este segundo cargo, reitero, a título de dolo, porque al parecer no direccionaron los disciplinados su actuar para cumplir con las exigencias legales que les correspondían en la elección de personero del municipio de Quibdó para el periodo constitucional 2016-2019 y no acogieron en estricto orden de mérito de acuerdo a las calificaciones obtenidas por quienes participaron en el concurso. Y contrario a ello, al parecer a través, reitero, de una calificación desproporcionada y una operación matemática amañada en etapa de entrevista, decidieron contrariar de manera consciente y voluntaria los preceptos legales que reglamentan dicha materia, en los que de manera clara y precisa se establecían los requisitos y estándares a tener en cuenta en este tipo de concursos. Tan es así, y no admite duda alguna, que los decretos 2485 de 2014 y 1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública claramente determinaban la forma como debía proveerse el cargo de personero, teniendo en cuenta el estricto orden de mérito resultante de la lista de elegibles. De allí que no les era dable desconocer los resultados entregados por la Universidad Uniclaretiana, emitiendo las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero de 2016 respectivamente, las cuales, se reitera, resultan contrarias a la ley, todo para favorecer a una determinada persona y afectar a quien realmente tenía derecho a ocupar dicho cargo por haber ocupado el primer puesto en el concurso de méritos.
Lo anterior se reitera por cuanto los disciplinados, sin estar amparados por alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, al parecer, abusando de su cargo como concejales, desatendieron elementales deberes como servidores públicos y en ejercicio de sus funciones, presuntamente realizaron las actuaciones que se han catalogado como engañosas y torticeras que resultan contrarias a la ley. Y entre ellos procedieron a conformar la lista de elegibles y a elegir a la doctora Gladys Lemos como personera municipal de Quibdó, desconociendo los resultados, reitero, entregados por la Universidad Uniclaretiana, y además de ello la secuencia numérica utilizada por esta institución educativa para calificar las pruebas del concurso. Es decir, que de manera consciente y razonada, al parecer optaron por apartarse del ordenamiento jurídico y decidieron asignar una calificación desproporcionada y a través de una operación matemática amañada alterar los resultados obtenidos por los participantes en el concurso, lo cual resulta ser manifiestamente contrario a la ley y alejado a la realidad. Aunado a lo anterior, todo indica que al momento de la consumación de la conducta reprochada, los disciplinados estaban en pleno uso de sus facultades mentales, eran servidores públicos que por su condición de concejales del municipio de Quibdó y presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la mesa directiva de dicha corporación, al momento de su posesión como concejales, juraron cumplir bien y fielmente con sus deberes constitucionales y legales, y por tanto les era exigible conocer y tener claridad de cuáles eran sus funciones, sus deberes y prohibiciones como funcionarios al servicio del Estado, de tal suerte que las decisiones que profirieran en ejercicio de su cargo como concejales estuvieran acordes con la Constitución y la ley. Sin embargo, al parecer decidieron apartarse de las normas, desatendiendo los criterios establecidos en la normatividad señalada, la cual regía el concurso público de méritos para la escogencia de los personeros municipales, y presuntamente procedieron a elegir de manera caprichosa a la doctora Gladys Lemos Lozano como personera municipal de Quibdó. En ese orden, a pesar de tener el conocimiento de la norma y de la licitud de su comportamiento como ha quedado señalado, al parecer los disciplinados decidieron dirigir su voluntad para transgredir los preceptos señalados que han quedado enunciados y como se puntualizó anteriormente, y esa situación como tal denota la actitud dolosa de los disciplinados. En relación con la calificación de la falta imputada en este segundo cargo, debe señalarse lo siguiente. Primero que todo, que las conductas y comportamientos llevan al incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y prohibiciones y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimento y conflicto de intereses constituyen falta disciplinaria, ¿sí?, con las excepciones a que haya lugar conforme lo señala el artículo 23 de la Ley 734 del 2002. En tal sentido, el artículo 42 de la Ley 734 del año 2002 clasifica las faltas disciplinarias en faltas gravísimas, graves y leves. En ese orden, las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el artículo 48 de la norma señalada. En el caso sometido a estudio, la conducta objeto de cuestionamiento en el segundo cargo, por el cual se cita audiencia pública a los disciplinados en su condición de concejales para el periodo constitucional 2016-2019 e integrantes de la mesa directiva del Consejo Municipal de Quibdó para la vigencia 2016, se califica provisionalmente como falta gravísima, porque así lo dispuso el legislador, situación que prevalece sobre cualquier tipo de análisis que se pretenda hacer. En tal sentido, el artículo 48 del Código Único Disciplinario consagra en forma taxativa las faltas gravísimas así. Artículo 48, faltas gravísimas, numeral primero. Son faltas gravísimas realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo. Así las cosas, basta que la conducta del servidor público investigado se adecue a la descripción típica que hizo el legislador en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 para que la única forma de calificarla sea como falta gravísima, como ha quedado señalado. Tercer cargo imputado en contra de los disciplinados Pedro Palacios Rentería, Jaime Enrique Mosquera Murillo y John James Mosquera Maturán. Ustedes, señores disciplinados, en su condición de concejales del municipio de Quibdó para el periodo constitucional 2016-2019
y presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente de dicha corporación para la vigencia de 2016, con ocasión de sus funciones y abusando de su cargo como concejales, en forma injustificada hasta este momento procesal, presuntamente quebrantaron en forma sustancial su deber funcional al incurrir en la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, es decir, falsedad ideológica en documento público, la cual se encuentra tipificada en el artículo 286 del Código Penal o Ley 599 del 2000. Por cuanto en calidad de coautores extendieron documento público que podía servir de prueba, es decir, las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero de 2016 respectivamente, consignando en ellas una falsedad al señalar que la doctora Gladys Lemos Lozano había ocupado el primer lugar en la lista de elegibles resultante del concurso de méritos adelantado para proveer el cargo de personero municipal de Quibdó, Chocó, para el periodo constitucional 2016-2020, cuando esta no era la persona que había obtenido los mayores puntajes en las diferentes pruebas establecidas en el referido concurso, actuar presuntamente irregular con el que los disciplinados pudieron haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 del año 2002. Con el cargo o el tercer cargo imputado a los disciplinados, ha considerado el despacho que igualmente se ha vulnerado como tal la normatividad constitucional señalada en el artículo 6 y 209 constitucionales y en lo que tiene que ver con los fundamentos legales, la establecida en la Ley 734 del año 2002, específicamente el numeral primero del artículo 48 de la citada ley, en donde por vía de remisión debemos acudir a la Ley 599 de 2000, a su artículo 286, que tipifica la falsedad ideológica en documento público y determina que el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o la calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años. En lo que tiene que ver con el concepto de la violación y específicamente en lo que guarda relación al artículo 209 constitucional, el despacho señala que en los principios allí señalados que rigen como tal la función pública, han sido vulnerados los principios de transparencia y moralidad, ya que los disciplinados faltaron a la verdad y a través de un actuar protervo designaron como personera municipal de Quibdó a una persona distinta de la que realmente había ocupado el primer puesto en la lista de elegibles del concurso público de méritos adelantado por la Universidad Uniclaretiana, con lo cual pusieron en entredicho la transparencia y la moralidad que deben caracterizar a quien ejerce función pública. En ese orden, con la conducta reprochada a los disciplinados en el tercer cargo y habiendo consignado una falsedad en documento público, como lo eran las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero de 2016 respectivamente, plasmaron allí que la doctora Gladys Lemos Lozano fue la concursante que había ocupado el primer lugar en la lista de elegibles para proveer el cargo de persona municipal de Quibdó, cuando realmente ella venía ocupando el tercer puesto en el concurso de méritos adelantado para proveer dicho cargo. Con lo cual, se reitera, los disciplinados pudieron haber incurrido en la falta tipificada en el artículo 48, numeral primero del Código Único Disciplinario, al configurarse objetivamente su actuar en la conducta penal consagrada en el delito tipificado en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000. Reitero que tipifica como tal la falsedad ideológica en documento público. En relación con la modalidad de la conducta imputada en este tercer cargo, considera el despacho que se concreta en una modalidad igualmente de acción, por cuanto los disciplinados precisamente su actuar se traduce en un hacer, al consignar o al haber consignado como tal una falsedad en las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero de 2016 respectivamente, por medio de las cuales conformaron la lista de elegibles y designaron como personera municipal de Quibdó a la doctora Gladys Lemos Lozano, repito, contrariando los resultados de las pruebas obtenidas por los participantes en el concurso de méritos, adelantado por la Universidad Uniclaretiana para proveer dicho cargo. En lo que tiene que ver con la forma de culpabilidad o la imputación subjetiva, para el despacho igualmente y de manera provisional, se estima que con la conducta en la cual han incurrido los disciplinados, la presunta falsedad ideológica en documento público,
Esta se califica provisionalmente a título de dolo, teniendo en cuenta los argumentos que han sido esbozados a lo largo de esta misma providencia y en los cuales se determina que justamente cuando los disciplinados materializaron la conducta alterando al parecer los resultados y basándose en una calificación desproporcionada y una operación matemática amañada en etapa de entrevista, cambiaron la asignación numérica y porcentual de la secuencia utilizada por la Universidad Uniclaretiana para la calificación de cada prueba a fin de lograr su perverso propósito de elegir a la doctora Gladys Lemos Lozano como personera municipal de Quibdó. En ese orden, los disciplinados decidieron apartarse y contrariar de manera consciente y voluntaria los preceptos legales que reglamentaban dicho concurso, en los que de manera clara y precisa se establecieron los requisitos y estándares a tener en cuenta para elegir a los personeros municipales. Igualmente, en lo que tiene que ver con esta tercera imputación, para el despacho resulta claro que los disciplinados para la época de los hechos no se encontraban amparados por alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria y, reitero, al parecer abusando de su cargo como concejales, desatendieron elementales deberes como servidores públicos y en ejercicio de sus funciones, presuntamente realizaron las actuaciones engañosas y torticeras que resultan contrarias a la ley. Es decir, que de manera consciente y razonada, al parecer optaron por apartarse del ordenamiento jurídico y decidieron asignar una calificación desproporcionada, utilizando además una operación matemática amañada para alterar los resultados obtenidos por los participantes en el concurso de méritos, lo cual resulta manifiestamente contrario a la ley. Aunado a lo anterior, todo indica que al momento de la consumación de la conducta reprochada, los disciplinados estaban en pleno uso de sus facultades mentales, eran servidores públicos que por su condición de concejales del municipio de Quibdó e integrantes de la mesa directiva, al momento de su posesión juraron cumplir bien y fielmente con sus deberes constitucionales y legales y por tanto les era exigible cumplir con dicho juramento. Además, que debían conocer y tener claridad de cuáles eran sus funciones, sus deberes y provisiones como funcionarios al servicio del Estado, de tal suerte que debían tener claro lo irregular que resultaba consignar una facultad, una falsedad en un documento público como el que emitieron. Sin embargo, al parecer fue su voluntad consignar dicha situación a sabiendas de la responsabilidad que esto podría acarrearles. En ese orden, puede concluirse que la actitud dolosa de los disciplinados se refleja porque, a pesar de que tenían conocimiento de la lista publicada por la Universidad Uniclaretiana y de la secuencia numérica y porcentual utilizada por esta institución educativa para calificar las diferentes pruebas del concurso, en las que claramente se reflejaba que quien venía ocupando el primer lugar era el doctor Henry Cuesta, optaron como integrantes de la mesa directiva por consignar en las resoluciones 004 y 005 del 9 y 10 de enero de 2016 respectivamente que la doctora Gladys Lozano era la persona que había ocupado el primer lugar en la lista de elegibles y procedieron a designarla como personera del municipio de Quibdó, Chocó, contrariando lo establecido en la ley que regulaba dicha materia. Es decir, que a pesar de tener el conocimiento de la norma y de la licitud del hecho, al parecer decidieron dirigir su voluntad a transgredir los referidos preceptos legales, abusando de sus cargos como concejales y en ejercicio de sus funciones, con lo cual incurrieron en la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, es decir, la falsedad ideológica en documento público, tipificada en el artículo 186 del Código Penal, como ha quedado señalado. En lo que tiene que ver con la calificación de la falta en este tercer cargo, igualmente debe reiterar el despacho que en materia disciplinaria las faltas se clasifican en faltas gravísimas, graves y leves, y para el caso específico esta falta disciplinaria que se encuentra tipificada en el numeral primero del artículo 48 está dentro del catálogo que taxativamente determina o consagra las faltas gravísimas en el Código Único Disciplinario. Por tanto, al igual que en el segundo cargo imputado, pues basta que la conducta de estos servidores públicos se adecúen a la descripción típica que hizo pues como tal el legislador en el numeral primero del artículo 48, para que la única manera en este caso de calificarla sea como falta gravísima en el segundo cargo. Como previamente lo habíamos señalado, en lo que tiene que ver con los demás disciplinados, pues se ha dado lectura como tal a cada uno de los cargos que se entiende son imputados al señor Pedro Palacio Rentería, Jaime Enrique Mosquera Murillo y John James Mosquera Maturana. En esa medida procederá el despacho como tal
a hacer la valoración correspondiente en lo que tiene que ver con los argumentos que han sido presentados por los sujetos procesales y además del material probatorio que ha sido allegado al proceso. Ocho de la mañana, 53 minutos. Allí estaban apartes de la audiencia que se llevó a cabo ayer al interior de la Procuraduría Regional del Chocó en todo este tema de la elección de personera en el municipio de Quibdó, la cual pues tiene como implicados a 3 concejales, integrantes ellos de la mesa directiva en su momento del consejo de esta capital. Lo completo de este momento de la audiencia pueden seguirlos nuestros televidentes en nuestra emisión de la 1 de la tarde y también a las 8 de la noche. 8 de la mañana, 53 minutos. En otras informaciones, Francisco.